secreto, me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan buen Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno Dios. No me olvides,
¿Cómo están, hermanos? Buenos días, un domingo más. Han sido tiempos de mucho aprendizaje, han sido tiempos de prueba, pero también han sido tiempos en que la mano de Dios se ha visto preciosa. Estamos muy contentos de verlos. Si estás ahí del otro lado, si estás poniendo atención, es que ahí estamos. El Señor nos ha tenido en el hueco de su mano y nos ha dado abundancia de bien. Por favor, hermanos, bienvenidos a todos, bienvenidos a los nuevos. Si hay alguno de ustedes que no conocemos, que no tenemos el honor de haber conocido en el tiempo que nos estuvimos congregando, por favor pongan un comentario ahí en YouTube, nos va a encantar saludarlos. Sepan que los extrañamos, pero también sepan que estamos felices por este tiempo, porque hemos crecido, porque el Señor ha puesto su mano sobre nosotros y nos ha cubierto y nos sentimos así, cubiertos. Así es. Es muy importante que dispongan su corazón. Ustedes no son personas comunes, somos personas especiales, compradas a precio de sangre, y este es un momento importante. La palabra de Dios va a hablar, dice que el que tenga oídos para oír, y no es para todos. Prepárate, porque vamos a empezar un tema maravilloso que creo que puede hacer la diferencia, como lo hizo en muchos hombres, Pau. Totalmente. De hecho, Romanos va a ser para nosotros una prueba y una muestra de cómo está nuestra fe. Y esta primera clase va a ser una muy buena introducción acerca de este libro y cómo logró cambiar la vida de tantas personas a lo largo de tanto tiempo. Así es, les animamos a permanecer. Hagan todo, ustedes son personas creativas, acérquense, busquen la manera de estar presentes. Nosotros lo estamos haciendo, pero es como un trabajo intencionado de los dos lados. Nosotros hacemos una parte y ustedes hacen otra. No tengan miedo a aprender y a desaprender. Hay cosas que nos van a agarrar por sorpresa. Yo creo que con toda esta serie de Romanos, cosas que creíamos saber y que no están al 100. Me gusta mucho esto y hablo a los jóvenes, gracias a Dios que tenemos una iglesia de jóvenes, pero también de ancianos, pero también de... pero hablo esto que he aprendido. Pau nos decía que tenemos que desaprender. Desafortunadamente, cuando empezamos a escuchar una nueva clase, decimos, Filipenses, Romanos, ya lo sé. Sí. Quiero que te presentes hoy, que te sientes a escuchar como alguien que no sabe, que se deje ministrar, porque de verdad que la palabra es viva y eficaz. Y algo que leí esta mañana dice que el Señor vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Quiero que tú sepas que hay un Dios compasivo, que está atento a darnos de comer, que todos los días se abre camino para que tú y yo comamos de su palabra, para que bebamos de su vida, y no podemos estar no receptivos. Claro, y más que hemos estado preparando tanto la tierra, tanto nuestra mente, tanto nuestro corazón en estas semanas, es para esta semilla, es para la semilla que se va a poder poner en tu corazón en este domingo. Es algo especial, de verdad. Es una predicación que sabemos que si la recibes como lo que es la palabra del Señor, va a cambiar tu vida y mucho más, va a impactar la vida de toda tu familia. Estate preparado. Si por alguna razón no es el momento de escucharlo, yo te animo a algo, ponle pausa. Pero siéntate a escucharla con toda la atención, con todos los sentidos, sí. Porque en verdad esto va a cambiar tu vida, porque vamos a hablar de fe y no hay creyente sin fe, y tenemos que saber qué es, cómo se vive, a qué se refiere Dios cuando nos dice que sin fe es imposible agradarlo. ¿Estás listo? Yo los animo, que no sea un domingo más, no te levantes a hacer nada, disponte. Claro, son los cimientos de todo lo que nosotros creemos del Señor Jesús, del Evangelio. Es algo padrísimo. También queremos invitar a todas las mujeres. Este martes 10 de la mañana vamos a hacer una transmisión por medio de YouTube, por este canal, para que vean a mi mamá junto con otras pastoras platicando acerca de qué esperar y qué se espera de nosotras en este tiempo. Está interesante. Va a estar bueno. Dios se está moviendo. Los animo. Por favor, fortalécete. Siéntate bien derechito y disponte y diles, shh, que el Rey va a hablar. Así es. Que estén muy bien. Hasta luego. sentir como en Pentecostés.
estés en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. ¡Vamos! Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar en comunicación con ustedes. Le damos gracias a Dios en este día porque ha sido bueno, porque hemos tenido la oportunidad de tener nuestras reuniones familiares. Gracias a que nuestros pastores, amados pastores, nos traen a pastos verdes día a día con el alimento de la palabra planeado. Gracias a Dios por ello. En una de las predicaciones del pastor David, el 3 de mayo, él mencionó una cita que a mí impactó mi vida de una manera muy especial y muy fuerte, que está escrita en Deuteronomio 8, donde el Señor nos dice que Él nos aflige y nos prueba para la postre hacernos bien. Ya más adelante les daré la experiencia, el testimonio de cómo es que esto sucedió. Así como esta cita, durante todas las reuniones que hemos tenido de oración, de lectura de la palabra, Dios nos ha hablado y nos ha instruido, nos ha exhortado, y eso ha sido muy bueno. Por eso es la invitación en esta mañana, para que ustedes no dejen de tener sus reuniones, no dejen de tener sus devocionales, porque eso es muy bueno. Gracias a Dios por esta gran oportunidad.
Hola hermanos, es para mí un gusto poder saludarlos por este medio. Y sí, así como dice mi mamá, este ha sido un tiempo muy bueno para nosotras. El poder orar, leer la palabra, estudiarla y contestar las tareas nos ha edificado mucho. Como aprendimos en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y este es el tiempo de hacer iglesia en casa. La palabra es viva y eficaz. Y yo sé que saliendo de este tiempo saldremos transformados porque su palabra no regresa vacía. También es tiempo importante de guardar aceite, así como las 10 vírgenes, solo 5 fueron diligentes y sensatas y tuvieron aceite para cuando el esposo llegó. Es tiempo de tener aceite, que es la presencia y la comunión con Dios. Así que yo te invito a que no te canses y que sigas disponiendo esos momentos para estudiar en familia. Les mandamos besos, abrazos y esperamos verlos pronto. Bye. Dios les bendiga. Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Hola, amados hermanos, qué gusto saludarlos. Buenos días, Dios les bendiga. Es un domingo precioso, es un domingo donde estamos alabando y exaltando a nuestro Padre Celestial y agradeciendo por todas sus bendiciones. Te damos gracias, Padre amado, por tus propósitos, por tu voluntad, por tu amor a nuestras vidas. Amados hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a empezar hoy una nueva serie de Por Fe y para Fe. Es una nueva serie basada en el libro de Romanos, y el libro de Romanos va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Pero yo quiero que vayamos al último versículo y capítulo del libro de los Hechos, donde terminamos hace 8 días. Estuvimos mucho tiempo en Hechos, ya Pablo predicó, y vimos en el capítulo 28 cómo el apóstol Pablo pues está en Roma, está queriendo predicar el evangelio del reino de los cielos, y recibe a los judíos que él amaba con todo su corazón, y vemos la respuesta de estos hombres. Vamos a leer esto antes de orar y poner este tiempo en esta nueva serie de Romanos. Vamos por favor al capítulo 28, en el versículo 26. Dice la palabra de Dios: ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué le decía esto? Porque ellos no habían querido oír, habían rechazado. Y dice la palabra que les empezó a mencionar lo que el profeta Isaías había dicho. Y dice el verso 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, con sus ojos los ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces me llamó mucho la atención este versículo, porque vemos el problema que hay en el corazón del hombre. El problema del hombre y el problema en ti y en mí, hermano, es nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, verso 9, que es engañoso. Que es engañoso, que es perverso el corazón del hombre. Y así que tú y yo, cuando venimos al Señor, tenemos que pedirle con todo nuestro corazón que cambie nuestro corazón. Él lo promete. Él lo promete en Ezequiel. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, verso 9, que Él va a cambiar el corazón de piedra, el corazón duro, y nos va a dar un corazón suave, un corazón entendido, un corazón que pueda oír y agradecer y recibir la palabra de Dios. Y el problema es el corazón. Dice el Salmo 23, 26, que la solución es entregarle nuestro corazón a Dios, pedirle a Dios que Él trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo cambie. Y recuerdo mucho el rey David cuando oró al Señor y le dijo: crea en mí un nuevo corazón. Salmo 51 le dice: crea en mí un nuevo corazón que me sustente, que me levante, que me haga ver las promesas de Dios en mi vida, un nuevo corazón. Y yo creo que tú y yo tenemos, antes de empezar esta serie,
Porque esta serie de Romanos nos va a llevar precisamente a la necesidad que tiene el hombre de ser cambiado y transformado, y es solamente por la palabra de Dios. Pero vamos a adentrar un poco más en este tema. Pero lo importante es que tú y yo tenemos que pedirle a Dios hoy en oración que cambie nuestro corazón. Amado hermano, tú y yo tenemos que, dice aquí la palabra, para que se conviertan. Tú y yo tenemos que convertirnos. Y la forma de convertirnos es pedirle a Dios que cambie nuestro corazón en arrepentimiento. Tú y yo tenemos que buscar a Dios y decirle que nos perdone, y nos arrepentimos de nuestros pecados y todo lo malo que estamos haciendo, para que Él tenga misericordia y opere ese cambio en nuestro corazón y podamos buscarlo y recibirlo y amarlo y adorarlo. Así que el problema está en el corazón del hombre. Yo tengo que pedirle a Dios. Vamos por favor a Romanos, y antes de comenzar este libro de Romanos, vamos a orar. Me gusta mucho ver, amado hermano, cómo la palabra de Dios nos habló de un hombre, nos está hablando de un hombre, de Pablo, y hemos sido testigos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, él ha buscado, él ha querido compartir el evangelio del reino de los cielos a toda criatura, a toda persona. ¿Por qué? Porque él había sido encomendado, porque era algo que Dios le había puesto en su vida y en su corazón para él hacer. Pero lo más importante, porque él sabía que el evangelio del reino tiene poder. Y lo vamos a ver en estos textos de Romanos. Pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque tú estás al pendiente, Señor, de tus hijos, de tus amados, para bendecirlos, Padre Celestial. Pero nos pides, Padre, que nosotros podamos reconocer y pedirte, Señor, y humillarnos delante de ti, y buscar, Señor, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, arrepintiéndonos, Padre Celestial. Y la palabra arrepentimiento es una conversión, es dejar de hacer lo malo, es dejar el pecado para poder acercarnos a ti, Señor. Hoy vemos, Dios amado, que el corazón corrompido, engañoso, donde está el problema del ser humano, que son nuestros pensamientos, Dios, que son las estructuras de pensamientos que tenemos en nuestra vida, necesitan ser cambiadas y transformadas, Padre, y solamente tú lo puedes hacer. Así que crea en mí un nuevo corazón. Amado hermano, pídele a Dios. Crea en mí un nuevo corazón, Señor. Yo no quiero seguir siendo la misma persona, ahora religiosa. No, yo quiero ser transformado y cambiado a tu imagen, a tu poder, a tu propósito, a tu voluntad, en lo que tú planeaste para mi vida. Yo lo necesito y lo quiero, Señor amado. Así que crea ese corazón que se duele, que ama, que bendice, que busca el hacer bien, aquí en donde tú me pusiste, con mi familia, Señor amado. Así que gracias, Padre, gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque todo esto, Señor, se está cumpliendo en mi vida, y quiero alabarte, y quiero exaltarte, y quiero agradecerte por todo lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Amén y amén. Así que bueno, amados hermanos, Romanos, este libro precioso que pues fue escrito, Romanos fue escrito para decirnos la importancia que hay que tú y yo podamos conocer el Evangelio de Cristo, que podamos conocer el plan de Dios para el pecador, para poder convertir el pecador del hombre, en este caso. Y nos explica el Evangelio y lo que está sustentado por medio de la justicia de Dios para salvación, por medio de la fe. Solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo la palabra, solo para la gloria de Dios. Las 5 solas que conocemos nosotros en la Reforma están escritas aquí en Romanos. Romanos es un libro muy importante. Romanos es el Everest de la Escritura. Romanos es la carta magna. Es lo más sublime, lo más importante que se ha escrito, que se pudo haber escribido. Y el apóstol Pablo lo puso y lo escribió sabiendo que te iba a bendecir. Pero en ese tiempo, en ese momento, para los romanos había división en la iglesia. Los judíos y los gentiles eran cristianos, había una iglesia, estaba creciendo, pero ellos estaban separándose. Así que era necesario que Dios hablara de la gracia de Dios, del poder sobrenatural, y que solamente en Él hay perdón de pecados, en la fe en Jesucristo, obviamente. Así que el propósito de este libro es explicar el Evangelio sustentado en la justicia de Dios, basado en la gracia de Dios. La gracia, tú y yo tenemos que saber, amado hermano, que sabemos y muchas veces lo decimos, que es el favor no merecido que Dios nos otorgó. Pero realmente la gracia es algo que solamente Dios podía hacer. Nadie
podía ganar algo si no es por la gracia de Dios. A Dios le plació bendecirnos y darnos. Así que el propósito es explicar el Evangelio para que tú y yo podamos crecer en el Espíritu y crecer y madurar en el reino de los cielos y así recibir la gloriosa salvación de este libro. El libro de Romanos es el libro que más personas ha cambiado a través de la historia. Es el libro que más ha influido a través de la historia. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios cambia los corazones a través de la fe en Jesucristo. Tú y yo vamos a encontrar en este libro, en el libro de Romanos, vamos a encontrar, se va a hablar de salvación, de justificación, de gracia, de fe, de perdón de pecados, de una manera muy importante. Así que tú y yo vamos a poder ser bendecidos por este libro en nuestra vida. Yo quiero hablar un poco de este libro antes de comenzar y de lo que las personas dieron testimonio de este libro. Este libro, amados hermanos, es cómo el pecador puede encontrar perdón en Dios o reconciliación en Dios por medio de la fe. Romanos está detrás de todo avivamiento que ha habido y ha ocurrido en la iglesia, en la historia de la iglesia. Está en Romanos. Romanos podemos ver cómo ha tocado, ha salvado, ha cambiado los corazones de muchas personas. Y ellos van a dar testimonio, personas influyentes, personas que dedicaron su vida a la teología, a predicar, a exaltar, a conocer y a enseñar la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo por medio de las doctrinas bíblicas. Son teólogos que debemos oír y debemos estar nosotros atentos a lo que ellos escribieron en su historia, como testimonio de lo que este libro hizo en sus propias vidas. Uno de ellos decía que es el compendio más completo y profundo de todas las verdades espirituales que se han escrito. Sí, el libro de Romanos, el compendio más profundo y completo, que puede profundizar más en las cosas que encontramos cuando leemos la palabra de Dios. No hay nada en la palabra de Dios donde podamos profundizar más que en el libro de Romanos. El libro de Romanos, amados hermanos, si logramos entender, tenemos un acceso precioso a un tesoro sorprendente, precioso a nuestras vidas, cuando tú y yo podemos entender el reino de los cielos, la justificación que es por fe. Es la carta magna, la carta que Dios escribe, que Dios está usando para salvarnos, para atraernos a Él, para que tú y yo podamos tener entendimiento de nuestra salvación, las promesas. Este libro influyó en la Reforma del siglo XVI, cuando Martín Lutero entendió las promesas de Dios por medio de Romanos. Él empezó esta protesta, esta reforma en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo mal. Así que hay testimonios de muchas personas. Yo quiero que vayamos y mencionar algunos de ellos. Está el primero, porque fue en el 386 después de Cristo, está Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, San Agustín, como lo conocen, era una persona en su juventud, era una persona inmoral, era una persona pues llena de lujuria, lleno de pecado. Y él en una ocasión, él mismo da un testimonio que en una ocasión va a ver a uno de sus amigos y está pues ahí con él y se está llorando y reconociendo y sintiendo la impotencia que él tiene de poder dejar esta lujuria que lo consume, que lo debilita en su vida, que lo tiene muy mal. Está llorando. Y dice él mismo en su biografía que cuando está ahí por la ventana escucha a unos niños jugando. Y esos niños estaban gritando y decían, tole leje, que quiere decir, toma y lee. Y él se fue a su casa, llegó a su casa, abrió la Biblia. Su mamá era muy devota, su mamá era una persona temerosa de Dios. Él agarró una Biblia de su madre, la abrió en Romanos 13, en el verso 13. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que él leyó y lo que esta lectura de la carta de Romanos hizo en su corazón. Lo cambió, lo transformó, lo volvió en una persona influyente, uno de los teólogos más influyentes, no solo en su época, sino que ha bendecido a través de la historia. Y dice la palabra de Dios, por favor, Romanos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: andemos con dedía honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando él llegó a su casa y abrió la palabra en Romanos 13, cambió su vida, porque oía y veía que tenía la oportunidad de una nueva vida.
una nueva vida, poder vivir de una manera diferente. La palabra le animaba y le decía, andemos como de día, honestamente, dice, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, sino, dice, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y esa es la clave, amado hermano. Tú y yo tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo. La verdad del Señor Jesucristo en nuestras vidas cambia nuestro corazón. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces él entendió, en este momento él entendió y él pensó y dijo, tengo la oportunidad de rehacer mi vida. Le creyó al Señor y fue tocado y transformado y se convirtió en uno de los hombres más influyentes, San Agustín. Años después, muchos años después, de hecho era un monje que estaba en la orden de San Agustín. Él era un monje católico, obviamente, y este hombre dice que buscaba y quería llegar a la justificación por medio de las obras, por medio de lo que hacía, por medio de su conducta, por medio de los consejos que él escuchaba siendo católico, siendo un monje católico. Y en 1500 y fracción, Martín Lutero, amados hermanos. Martín Lutero era un hombre que estudiaba la Biblia, que enseñaba la Biblia. Él mismo dice que iba a Roma, ahorraba su dinero para poder ir a Roma a visitar al Papa, y dice que estaba en la escalinata, esta escalinata santa que le llamaban, y dice, él cuenta que en ese entonces cada que tú subías un peldaño tenías que hacer una oración, y estás orando y pidiendo y clamando, intercediendo, y dice que cada que tú subías un escalón ibas y podías rescatar a una persona del purgatorio. Imagínense. Y él lo hacía. De hecho, dice que él cuando estaba ahí, pues decía, yo no tengo a nadie que rescatar, mis padres todavía viven, mis hermanos viven. Se lamentaba de no tener a nadie a quien sacar del purgatorio. Solo ¿por qué? Porque estaban cumpliendo con sus obras, con sus obras, lo que había aprendido, lo que le habían enseñado. Ganar algo con Dios, amados hermanos, es solamente por la fe en Jesucristo. Y él no lo entendía. Y él era un hombre que quería agradar a Dios por medio de sus obras. Era un hombre que dice él mismo, que oraba 3 a 4 horas diarias para pedir perdón por los pecados que había cometido. Imagínense. Pedía perdón, se iba al confesionario. Dicen que los que estaban ahí en el confesionario, cuando lo veían venir, decían, wow, no, 4 horas voy a estar aquí con este hombre, porque va a confesar todos los pecados. Y se arrepentía, pero regresaba al otro día. No encontraba el sentido a su vida. Y en un momento, cuando él estaba estudiando y estaba preparando un estudio de Romanos precisamente, él llegó al Romanos 1, verso 17. Y Romanos 1, verso 17, todos lo conocemos, dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y esa palabra, mas el justo por su fe vivirá, él la meditaba de día y de noche. Mas el justo por su fe, y empezó a entender, y empezó a caerle el 20, como decimos, y empezó a entender, y eso trajo a su corazón, a su vida, una fe, y produjo justicia por medio de la fe en sus huesos, que él entendió, y vino la reforma. Él vino a la reforma, él se separó de todo lo que tenía con injusticia la verdad de Dios, las obras de la carne, las obras, lo que tú y yo queremos hacer para ganar o recibir el favor de Dios, la justificación que solamente es por medio de la fe. Hoy lo sabemos, hoy lo entendemos gracias a esta carta. Y Martín Lutero fue un hombre igualmente muy influyente. Influenció con su vida y también preparó y trabajó y él mismo dice en su testimonio que cuando estaba leyendo Romanos llegó al verso 3:24. ¿Por qué no me acompañan, por favor? Vamos al verso 3:24. Capítulo 3, verso 24, dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención es un pago. Dice que es en Cristo Jesús. Y él entendió, dice, soy justificado gratuitamente. Y eso estaba escrito muchos años antes, siglos antes. Y yo quería ganar el favor de Dios por mi conducta, por mis normas, por los consejos que otras personas me daban de cómo conducirme. Y eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es solamente una consecuencia de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Pero lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir comprendiendo, porque todo este libro nos va a ir sumergiendo en las verdades espirituales más profundas que han cambiado y tocado la vida de las personas. Hay otro hombre, John Wesley.
Lo conocemos. Igualmente es un hombre que trabajó, que era un clérigo, que vivía, que predicaba, que servía a Dios en una manera importante y no había entendido el Evangelio de Dios, no había entendido la gracia de Dios, no había entendido la justicia de Dios. Dice él mismo en sus historias que él venía de Inglaterra hacia América a llegar a Carolina del Norte, y dice que cuando él venía se levantó una gran tempestad en el mar y él temía y todos temían, pensaban que se iba a hundir la nave, y él estaba muy temeroso, sentía mucho miedo, y dice que vio unas personas que estaban orando y se sentían bien y estaban tranquilos y confiaban, y él vio eso y él dijo, yo no tengo eso, yo no tengo esa confianza, yo no tengo esa seguridad, yo no tengo esa fe que estos hombres tienen. Y era un clérigo, era una persona que tenía, enseñaba y tenía que haber entendido la justicia de Dios. No la conocía, no conocía el Evangelio de Jesucristo, amados hermanos. Solamente era un religioso. Y dice la palabra, dice en sus memorias que en 1738, cuando él llegó a Carolina del Norte, él tomó el libro de Romanos y empezó a leer. Y dice que solamente empezó a leer las primeras palabras en el prefacio. Y ahí cayó de rodillas y le dio gracias a Dios, porque entendió la gracia de Dios. Entendió la gracia de Dios. Y mismo escribe que en Romanos 6:23, vamos por favor a la palabra de Dios, él cuando leyó Romanos 6:23, entendió, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al exponerse a estos textos, él experimentó el cambio que Dios obra en el corazón del hombre a través de la fe en Jesucristo. Él experimentó y él mismo dio gracias a Dios. Fue revelado el amor de Dios, el perdón de Dios para los pecadores. En ese momento él dijo, ya entendí, se convirtió en un hombre muy importante, un hombre que igualmente predicaba todas sus enseñanzas, que dejó muchísimas enseñanzas y bendiciones para ti y para mí, doctrinalmente 100% en la palabra de Dios y en la fe y en la justicia y en la gracia de Jesucristo. Tú y yo tenemos que comprender la gracia, el perdón por medio de la justificación de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a entender, amados hermanos, porque el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo está insistiendo y él quiere que tú y yo podamos comprender perfectamente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué hace el Evangelio en las personas? ¿Qué hace el Evangelio cuando es predicado? Por eso es que es importante predicar el Evangelio. Podemos predicar muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas, hasta contar chistes, amado hermano, pero no es lo correcto, eso no cambia tu vida. Eso no cambia tu vida, conductas no cambian tu vida. El Evangelio cambia tu vida. Otro hombre, John Newton, me gusta porque este hombre, John Newton, es el que compuso Sublime Gracia, el canto Sublime Gracia. Yo sé que tú la conoces. Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo siendo ciego, mas ahora veo. No, tú sabes el canto. Él la escribió y se convirtió igual en un hombre muy importante, de mucha influencia en su tiempo, porque comprendió, porque se encontró con la infinita bondad de Dios, la grandeza de Dios, la gracia de Dios en su vida. Dice él mismo cuando cuenta su testimonio de su vida, él fue el que compuso este canto, este himno, pero dice que él era un marinero que era una persona depravada, un esclavo del juego, esclavo del vino, de la bebida, era un hombre cruel, era un hombre libertino, despreciable, se considera él mismo un hombre vil, pero se encuentra, amados hermanos, con la palabra de Dios. Se encuentra, él era un esclavo, era uno que traficaba esclavos, y era una persona despreciable, él mismo lo dice. Yo no era una persona muy despreciable, pero experimenté en mi propia carne, en mi propia vida, cuando leí la palabra de Dios. Y vamos, por favor, en Romanos 8:32, la palabra de Dios, él lo leyó, y él lo da testimonio en sus memorias. Y vamos a ver qué dice la palabra, por favor. Romanos 8:32 al 34. Y dice así la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? No, amado hermano, Jesucristo
Fue a la cruz para librarte, para libertarte a ti y a mí del pecado. Él es el que justifica al justo. Él es el que te hace justo. ¿Por qué? Por medio de la fe, solamente por confiar, por creer en su obra maravillosa. Y lo vamos a entender, como les he estado diciendo, el día de hoy. Vamos a seguir un poquito, amados hermanos. Este hombre se convirtió en ese hombre fiel, devoto. Este hombre que recibió el perdón, la redención por medio de la gracia. Y él mismo lo dice en su palabra, en sus escritos. Dice, yo me expuse a este texto y experimenté la obra de Dios en mi corazón, que hace a través de Jesucristo. Una seguridad que me otorgó, una extraña, él dice que él sintió una extraña calidez en su corazón cuando entendió que Jesucristo se llevaba sus pecados, que Jesucristo lo había salvado, que Jesucristo había pagado por el perdón, y eso cambió el corazón de este hombre. Y eso es lo que va a cambiar tu corazón y mi corazón, cuando podamos entender lo que hace la gracia de Dios en ti, en mí. Importante conocer lo que es el Evangelio de Cristo. Es importante, es muy importante experimentar, profundizar en este conocimiento. ¿Por qué les digo esto, amado hermano? Pues porque tristemente muchas personas no hemos entendido bien lo que es el Evangelio de Dios. Hay iglesias completas, amados hermanos, que conocen la liturgia, los ritos, los sistemas, las tradiciones, los consejos, conductas, pero no conocen el verdadero Evangelio. Eso no es Evangelio. Tradiciones, conductas, ritos, sistemas, no es Evangelio. Eso se basa en el hombre, amado hermano. Y el hombre siempre va a pensar en él mismo, siempre va a buscar ser egoísta, que yo esté bien. Por eso el Evangelio de la felicidad es tan peligroso, de sentirme bien, de que todos me amen, de que mi matrimonio esté muy bien, que mis hijos me respeten, que en mi trabajo me asciendan. Eso no es el Evangelio. Eso puede venir y viene cuando Dios cambia tu corazón y te conviertes en una persona responsable que ama a las personas. Pero tú y yo no debemos predicar ese Evangelio, porque ese Evangelio ha estado estorbando y ha detenido el caminar de muchas personas, esperando que Dios les cumpla las promesas que Él no hizo. Él no hizo esas promesas. Eso no es Evangelio. No es Evangelio. Prosperidad no es Evangelio. Fama no es Evangelio. Éxito no es Evangelio. Salud no es Evangelio. El Evangelio es que perdona tus pecados y te salva. Te salva. Y hoy vamos a entender de qué te salva. Porque esto es muy importante. Cuando hablamos de Evangelio, tú y yo sabemos que hablamos de las buenas noticias. Pero yo te puedo preguntar, y puedes hacer ahorita hasta un intento de evangelizar a alguien ahí en tu casa. Y puedes tratar de evangelizar y vas a darte cuenta que vas a evangelizar de una forma incorrecta. Que te va a faltar poder evangelizar para que ellos puedan recibir ese entendimiento de la gracia de Dios, de la justicia que solo opera Jesucristo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Vamos a Gálatas, por favor. Vamos a Gálatas para entender lo que no es el Evangelio. Gálatas 1, en el capítulo 1, en el verso 6, por favor. Vamos ahí, por favor. Gálatas 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia a Cristo. Fíjense, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto, dice la palabra de Dios, os hayas alejado de los que los llamó a la gracia de Cristo, al perdón por gracia, al perdón en el que tú no operas nada, en el que tú no haces nada, el que lo recibes de Dios solo por la fe. Dice la palabra, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Y vean cómo dice más adelante. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados hermanos, necesitamos entender, no hemos entendido bien lo que es el verdadero evangelio de Dios. El evangelio que trastorna nuestras vidas. El evangelio por lo que estos hombres murieron y vivieron y fueron cambiados y fueron empoderados para la gloria de Dios en sus vidas y dejaron un testimonio y dejaron un camino, una construcción muy importante donde tú y yo podemos andar. ¿Quién lo hizo? El libro de Romanos. ¿Quién escribió Romanos? El Espíritu Santo. No es Pablo, es el Espíritu Santo obrando en un hombre obediente, en un hombre que entendió el Evangelio de Dios.
Romanos te puede dar y le puede dar al cristiano creyente la mayor satisfacción de su vida, amados hermanos. Si tú y yo colocamos en su lugar al Evangelio de Dios, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Dice la palabra, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Y si es poder de Dios, tú y yo tenemos que entender que es lo único que nos puede ayudar, porque es de Dios. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Vamos a la palabra de Dios, vamos a Romanos, capítulo 1, verso 1, y empieza el apóstol Pablo. Y me gusta porque comienza él, dice Pablo. Tú y yo no podemos, o no hay necesidad que se nos hable ahorita de Pablo, porque hemos terminado un libro que nos habló de Pablo. Todo el libro de los Hechos nos habló de la conversión, de los sufrimientos, de las victorias, de la travesía, de la aventura que él vivió por predicar la palabra de Dios. Así que dice así, vamos por favor. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, dice la palabra, llamado a ser apóstol. Me gusta, porque ¿quién lo llamó? Dice, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para anunciar las verdades del Evangelio. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dio el apostolado? Jesucristo en persona. Él tuvo un encuentro con Cristo. Pero dice Pablo, y dice, no puedo dejar de hablar y de decir lo que Cristo hizo en mi vida. Yo quiero y tengo llena la boca del Evangelio de Cristo. Quiero que tú comprendas el Evangelio. Deseo decirle a todos, que todos conozcan, quiero decirle a todos lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque él conocía lo que el Evangelio iba a hacer en la vida de estas personas. Y en la vida tuya, en la vida mía. Él estaba lleno de la encomienda que había recibido del Señor Jesucristo. Ahí en Gálatas 1, lo conocemos, el versículo, Gálatas 1:15, dice la palabra de Dios, pero cuanto agradó a Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No, amado hermano, él dice, cuanto agradó a Dios, que me apartó por su gracia. Él fue apartado. Y él viene y da sus credenciales y habla, dice, Pablo, siervo de Dios. Él era un siervo, la palabra siervo hoy en día no la entendemos como es el original. En el original quiere decir doulos o esclavo. Es un esclavo, es una persona que está sometida a Dios, es una persona que se ha rendido a la voluntad de Dios totalmente. Y hoy entendemos y decimos el siervo de Dios y le ponemos como si fuera muy importante el gran siervo de Dios. Y no, en ese momento hablar de siervos era de esclavitud. Yo estoy sometido, soy un esclavo, yo sirvo a Cristo, yo creo en Cristo, yo me rendí a Cristo, abandoné el pecado y ahora soy de Cristo. Eso es ser siervo de Cristo, que Cristo manda, que Cristo establece y yo obedezco. Pero dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Un apóstol es un hombre escogido por Dios, un hombre que fue enviado por Dios, como ya lo hemos leído. Así que él pone este fundamento en él y le dice, tú eres un apóstol, tú vas a abrir brecha, tú vas a abrir o a poner el fundamento en las iglesias donde van a caminar, donde ellos van a empezar a avanzar por el conocimiento del Espíritu Santo en ti. Tú eres un apóstol, tú eres un enviado, tú eres un llamado. Me encanta. Y dice, y seguimos en el versículo 1, amado hermano, dice, para llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Me encanta. ¿De quién es el Evangelio? ¿De Pablo? Es de Dios, amado hermano. No es Evangelio de hombres, es Evangelio de Dios. Entonces el origen está en Dios. Dios tiene pues en su mente, en su corazón, Él estableció, amado hermano, por medio del Evangelio, reconciliar. Es un plan de Dios, reconciliarte a ti y a mí con Él, por medio de creer en Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Pero si nace en su pensamiento, si nace en su mente, amado hermano, es el deseo de Dios para ti, para mí, en nuestras vidas, hacernos bien por medio del Evangelio. Imagínate si es eficaz o no el Evangelio. Porque no es de hombre, no fue hecho de hombre, nació en el corazón de Dios. Imagínate. Si es de Él, entonces Él puede hacer todo lo que es necesario para que tú y yo podamos vivir en libertad, en paz, en gozo, en salvación. Pero lo primero es cambiar nuestro corazón, para que entonces podamos disfrutar esa paz. Dice, no es como la que el mundo da.
Es una paz de Dios, es una paz diferente a la que tú y yo estamos acostumbrados. Es un gozo diferente, como hemos estado leyendo en Filipenses. Es una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero tú y yo tenemos que ser cambiados, transformados por medio de la predicación del Evangelio para entonces poder entrar en esta plenitud de Dios. Y eso nos lo dice, y nos habla y nos dice que el pecador solo va a poder ser salvo por medio de su fe en Jesucristo. Dice, solo fe, solo gracia, solo palabra, solo para la gloria de Dios, solo Cristo. Y ahí estamos, amado hermano. Él está entendiendo y está creciendo en este entendimiento de que es solo por gracia. Pero Él lo da y nace en su corazón, y si es de Dios, es eficaz. Y eso quiero que tú y yo lo entendamos. Es el plan de Dios, amado hermano, para que tú y yo estemos bien, para que seamos salvados, para que podamos ser justificados. Él es el que justifica, dice que Él es el justo, el que justifica al justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos justificados. Dice el verso 2, vayamos por favor. Dice la palabra de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que el Evangelio comenzó desde antes. Él estaba prometido. Desde Génesis, amado hermano, está prometido un Salvador. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba igual que hoy por la fe en Jesucristo. Igual que hoy por gracia, igual que hoy por creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Así que el Antiguo Testamento está lleno de promesas de Dios que se vienen a cumplir en Cristo Jesús. Pero no importa si se cumplieron después del Antiguo Testamento, ellos participaron de estas mismas promesas por la misma fe que tú y yo. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de un tema solamente, y es la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Lo único, amado hermano, es el Evangelio de Cristo, que nos habla precisamente de la fe en Jesucristo. Tú y yo somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Dice la palabra, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Acerca de quién? De su Hijo. El punto central, esencial de toda la Escritura, de todo el Evangelio, es Jesucristo. Jesucristo, amados hermanos. Nos revela lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz a favor de ti y de mí. Jesucristo, Él está profetizado, Él está cumplido, está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que el Evangelio habla habla de Jesucristo. Cristo es el tema, Cristo es el tema. Y me gusta porque dice aquí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es importante entender esta parte. Era del linaje de David según la carne, era de su naturaleza. Cuando habla del linaje de David, es una naturaleza humana. Tenía una naturaleza humana. Era importante y era necesario que él fuera humano para poder reconciliar con Dios a los humanos. Pero también era necesario que fuera divino para poder reconciliar con Dios a los seres humanos. Así que esto es lo precioso. El mismo Dios se hizo hombre y vino y fue totalmente hombre para poder reconciliarnos con Él mismo. Vamos a la palabra. 1 Timoteo 2:5 nos habla de esta parte. Y dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, amado hermano. Es por eso que Él estaba capacitado. Nadie más podía interceder por los hombres, sino un hombre. Y nadie más podía interceder con Dios, sino un Dios. Es Dios intercediendo Él mismo por ti y por mí. Y me encanta. Esto es importante entender porque Él se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Él se hizo hombre para podernos llevar a la gloria de Dios, a la salvación con Dios, a la reconciliación con el Padre. Y seguimos, por favor. Dice la palabra de Dios en el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección, amado hermano, y me encanta porque aquí interviene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a resucitarlo. Y si el Espíritu Santo vino a resucitarlo, esto nos quiere decir que a ti y a mí igualmente nos va a resucitar con Cristo. Tú y yo vamos a ser resucitados por el Espíritu Santo igual que fue el Señor Jesucristo. Pero me gusta que dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. No con el poder de Dios. No, Cristo tenía el poder.
Él recibió poder, todo poder y autoridad me es dada. Él tenía el poder, dice, según el Espíritu de Santidad, y dice, por la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, amado hermano, es la clave del cristianismo. Gracias a que hubo resurrección, es que nuestra fe está fundada en la resurrección de Jesucristo y en todas sus promesas. Y la resurrección es la que nos separa de todas las demás religiones. Esto también es importante. Ninguna otra religión, aunque no somos una religión, pero podemos entenderlo así, ninguna otra religión va a hablarte de la resurrección. Ninguno de los líderes religiosos está resucitado. Todos están muertos, todos están en sus tumbas. Todas las demás religiones no tienen esta certeza, esta confianza de lo que tú y yo tenemos. Somos diferentes. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos vino a resucitarnos. Vamos por favor a la palabra de Dios, a Romanos 8, verso 11. Por favor, acompáñenme en Romanos 8, 11. Y dice así la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vosotros vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces está la promesa: si Él resucitó a Jesucristo, el mismo que levantó a Jesucristo te va a levantar a ti por el Espíritu, dice, que mora en vosotros. La resurrección nos separa, amados hermanos, nos hace diferentes. Es el ancla de nuestra fe. Es el ancla de nuestra fe. Seguimos leyendo un poco, por favor, el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre. Esto me gusta muchísimo porque nos habla de una obediencia a la fe, y tú y yo somos declarados justos solamente por la fe en Jesucristo. Tú y yo podemos, amado hermano, tener una entrega a Cristo solo por la fe. La fe es lo que nos va a llevar a vivir esta aventura con nuestro Señor Jesucristo. Pero me gusta porque al final dice aquí, dice, por amor a su nombre. Así que, ¿cuál es la motivación de nosotros para obedecer, para seguirle, para congregarme? Yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación? Porque aquí dice la palabra de Dios, por amor a su nombre. La obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Para Pablo no había otro motivo que el de darle gloria a Dios. Solo fe, solo gracia, solo la Escritura, solo para la gloria de Dios. Él le daba, y era su mayor motivación, darle gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿para qué tú quieres reunirte, quieres congregarte? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué obedeces? ¿Por qué le sirves? ¿Estás buscando sentirte tú bien? ¿Es una fe egoísta? ¿Estás buscando un club social donde pasártela bien, donde te traten bien? ¿Estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu motivación para tener la fe y la obediencia a la fe? Bueno, Pablo nos enseña y nos dice, es Dios, exclusivamente es de Dios. Todo es de Dios. Estamos apartados para Dios, somos posesión de Dios. Y así nos habla. Y dice la palabra en el verso 7, dice, y todos los que estáis en Roma, llamados de Dios a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Y esta palabra santo sabemos de qué significa, es apartarse para Dios. Apartarse para Dios. Apartarnos del pecado para seguir a Dios. Una posesión exclusiva de Dios. Estar en Cristo, amado hermano. Y entonces vamos por favor al capítulo 8. Y yo quiero ir más rápido, porque tengo un punto importante que darles. En el verso 8 dice la palabra, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgó por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Fíjense, sirvo en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para confirmaros algún don espiritual, a fin de que seáis conformados. ¿Cuál era la motivación? Promover el evangelio. Él tenía la encomienda de parte de Dios de promover el evangelio entre ellos. Y él quería predicar el evangelio de Jesucristo para que Dios fuera exaltado, pero para que ellos pudieran recibir esta bendición en sus vidas y pudieran tener el deseo de darle honra y gloria a Dios. ¿Qué nos enseña esto, amado hermano? Si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, es igualmente como debes de amar a su iglesia.
Tú no puedes decir que amas a Cristo y no amar a su iglesia. Pablo amaba a Cristo y quería bendecir a su iglesia. Él estaba con una pasión por Cristo y dice, esa misma pasión que tengo por la gloria de Cristo, la gloria de Dios, es la misma pasión que tengo para bendecir a la iglesia de Cristo. El que ama a Cristo ama también a la iglesia por la que Cristo murió. Esto es muy importante, por la que Cristo murió. Y vamos, por favor, nos brincamos al verso 14. Y dice, la motivación de Pablo, dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él tenía esa deuda, él sentía esa deuda en su corazón, ese compromiso con las personas que lo amaban, con las personas que no lo amaban, con las personas que lo saludaban, con los familiares que se habían alejado, con los familiares que no querían oírlo, que no querían saber de Cristo. Él tenía, ¿qué? Un compromiso, tenía una deuda de amor. Predicar el evangelio que iba a salvar, que iba a rescatar, que iba a cambiar sus corazones. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Él tenía esa deuda. Pero está hablando del evangelio. ¿Te has dado cuenta? Ha mencionado el evangelio 5 o 6 veces. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Tú y yo hoy vamos a entender qué es el evangelio de Dios. Esa pregunta va a quedar contestada, amado hermano. Así que si tienes un papel y un lápiz, apunta, por favor. El evangelio de Dios y un tribunal tienen los mismos términos. Los mismos términos que se usan en un tribunal se manejan en el evangelio de Jesucristo. En el tribunal hay un hombre que es culpable o un delincuente que es hallado culpable. En el evangelio igualmente hay un delincuente que es hallado culpable. Pero también hay un Dios que es legislador y es un juez. En el evangelio hay un juez. En el tribunal hay un juez. Y les decía que hay un delincuente que es hallado culpable. Tú y yo fuimos hallados culpables. Dice la palabra de Dios que Él no vino, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a llamar? A ti y a mí, a pecadores. Pero Él es el Dios justo y el que justifica. Dice el Salmo 7:11, Dios es Dios justo y el que dice, y está airado contra todo el impío por todos los días. Él va a juzgar. Y en el tribunal, igualmente, amado hermano, vamos a encontrar la justicia de Dios. Les decía, en el evangelio hay un pecador, en el tribunal hay un pecador, hay un delincuente, en el tribunal lo mismo. En el evangelio hay un hombre que rompe la ley, en el tribunal también hay un hombre que rompió la ley. Vamos por favor a Santiago 2:10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en este punto, se hace culpable de toda la ley. Así que en el tribunal de los hombres hay una sentencia, hay un juicio, hay uno culpable, hay uno que rompió la ley. Igualmente en el evangelio hay uno culpable, hay un juicio, hay uno que quebrantó la ley. Y dice que si tú cumples toda la ley y haces toda la ley, pero fallas en una sola, eres culpable de toda la ley. Yo te pregunto, ¿nos conviene que nos juzguen según la ley o nos conviene que nos juzguen según la fe en nuestro Señor Jesucristo? Él pagó el precio, Él cumplió la ley, porque sabía que tú y yo no podíamos cumplir la ley. Pero va a haber una sentencia y un culpable. Vamos por favor a 1 de Juan, verso 3, por favor. 1 de Juan, verso 3, vamos a la palabra de Dios. Y dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que en el tribunal se va a hacer justicia y en el evangelio se va a hacer igualmente justicia. Justicia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos pecamos. ¿Y estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia. El evangelio se constituye en 2 noticias. Pero antes de ir a esas noticias, quiero que vayamos a Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. Dice la palabra que hay una condena. En la ley hay una condena. Cuando las personas van a un tribunal, a una sala de justicia, y es hallado culpable, hay una condena. Igualmente en el evangelio. Y dice Juan 3:36, dice la palabra de Dios, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. En el tribunal hay un abogado. En el evangelio igualmente hay un abogado para la gloria de Dios. Y ese abogado es Jesucristo. El evangelio es una cuestión jurídica, amado hermano, igual que un tribunal. Es un aspecto jurídico. Tú y yo vamos a ser juzgados igual que en un tribunal.
Pero por eso les decía que hay dos noticias que el creyente tiene que saber. Y la primera es que el hombre está completamente condenado por todos los pecados que comete al diario. El hombre está totalmente condenado por lo que hace a diario. Dice Marcos 7:21 en la palabra de Dios, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde? De tu corazón. Por eso es que yo he estado insistiendo todo este tiempo que es necesario que Dios opere en nuestro corazón. Que igual que el rey David le decía, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Tú y yo todo el tiempo estemos buscando un arrepentimiento genuino, en lloro y lágrimas, que Dios cambie nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. De ahí vienen todos los problemas. De ahí viene todo lo que tú y yo estamos padeciendo de nuestro corazón, del pecado. Y en estas dos noticias tenemos que entender que Dios es Dios justo. Es un Dios justo y no puede salvar o pasar por alto los pecados de una persona, porque entonces se convertiría en un juez injusto. Él no puede o no debe actuar con esa injusticia. Él tiene que ser justo. Y es por eso que viene la segunda noticia, que es la primera para nosotros y la más maravillosa que tenemos que entender. La primera fue, obviamente, que estamos perdidos, condenados, separados de Dios, llenos de pecado. Y hay una justicia que nos va a juzgar. Pero la segunda es que esa justicia que nos quiere juzgar, la buena noticia es que cayó sobre otra persona en la cruz del Calvario. Esa justicia cayó sobre alguien más, sobre otro, en la cruz del Calvario. Fue pagado el pecado. Cuando Dios dice que perdona nuestros pecados, no es que los haya pagado y perdonado, se pagaron. Olvidados, se pagaron. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para poder perdonar tus pecados. Dios no podía sacar una sentencia de inocente si eres culpable. Dios tenía que cargar el pecado en alguien, y Jesucristo cargó el pecado tuyo y mío. Esa es la buena noticia. Es la mayor noticia de todas las noticias, que tú y yo somos considerados justos delante de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor justicia que podemos tú y yo conocer. Esto es importante. Dios el Padre descargó la ira sobre su Hijo, la ira del pecado, para satisfacer su propia justicia. O sea, Dios puso el método, el medio, que era su Hijo, para poder satisfacer la justicia divina. Era necesario que alguien pagara. Y Él proveyó el pago, y fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios 5:21. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por ti, por mí, fue hecho pecado. Pero nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Recuerden en Isaías 53 lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por azotado, por abatido. Dice, mas Él cargó nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas es que fuimos tú y yo sanados. Cayó en otro, amado hermano. Tu pecado cayó en otro. No se olvidó. Se tuvo que pagar. Cayó sobre Jesús. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Cuando tú hables de Evangelio tienes que hablar de las dos noticias. Primero, que estabas destituido y estabas muerto y bajo la ira de Dios. Y había una condena sobre de ti. Pero que Jesucristo la pagó y entonces tú por su obra y por su amor para tu vida puedes considerarte justo delante de Él. No es que se haya olvidado. Él lo olvidó. Es la buena noticia. Y esta buena noticia, lo más importante, está disponible hoy para ti. Esta buena noticia está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo, en su obra. Está disponible. Así que la fe es importante, amado hermano. ¿Por qué? Porque tú y yo, por medio de la fe, es que podemos rendirnos a su voluntad, a su poderío, rendirnos y reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Así que gracias al Señor que puso fe en nuestros corazones para poder recibirlo y así obtener todas las bendiciones de creer en su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Vamos a terminar. Verso 16, por favor.
Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo te pregunto, ¿por qué dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque él había probado el Evangelio. Él había probado y sabía que el Evangelio actúa poderosamente en nuestros corazones. El Evangelio nos libra completamente de la condenación y de la esclavitud en la que vivíamos antes de Cristo. El Evangelio es lo que Dios provió, pensó, dispuso. Es la justicia que viene de Dios como un regalo. Somos declarados justos sin las obras de la ley, solamente por haber creído en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos lleva, amado hermano, a seguir descansando en el Señor Jesucristo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vean cómo dice el verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. De fe, por fe y para fe. De entrega a entrega. Yo puedo entregarme a Cristo por mi fe y mañana lo voy a hacer igual. Voy a descansar por fe en Cristo Jesús para mi vida. Vamos a terminar. Marcos 1:15, por favor. Marcos 1:15. Nuestro Señor Jesucristo hablando, amados hermanos, y dándonos, pues, vamos a decir así, la condición para ti y para mí. Dice así la palabra. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué nos pide? Dos cosas. Desde que el Señor Jesucristo empezó a trabajar en la tierra, en su ministerio, Él lo primero que dijo fue, arrepentíos. Conviértete. Reconoce. Olvida tus pecados. Deja tus pecados. Ríndete al señorío de Jesucristo. Cree en la obra de Jesucristo. Dice la palabra, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú y yo tenemos que arrepentirnos, reconocer y olvidar nuestros antiguos pecados, pidiendo perdón por ellos. Pero lo más importante, creer en la obra de justicia que opera por la fe en Jesucristo. Tú y yo somos justificados por la fe en Jesucristo. Todo este libro nos va a hablar de esto. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio que Dios prometió, es el Evangelio que Dios pensó, que nació en su mente, que Él dispuso para hacernos bien. Es un Evangelio eficaz, es un Evangelio que tiene poder. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nada tiene poder para salvarnos, solamente la palabra de Dios. Su Evangelio, que habla de Él. El Evangelio es Jesucristo. Así vamos a exponernos, amados hermanos, a esta serie de por fe y para fe. Nos vamos a exponer por no sé cuántos meses y vamos a ir leyendo y pidiéndole a Dios que nos revele por medio de su palabra que quiera hablar a nuestras vidas. Pero podemos sintetizar, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios nos hace justos, nos limpia, nos purifica por medio de la fe en Jesucristo. Cambia nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo. Así que oremos. Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias, amado Padre, te doy gracias, Creador del universo, por tomarnos en cuenta, por vernos, por buscarnos, Dios, por estar insistiendo a nuestras vidas y queriendo trasplantar ese corazón duro, Señor. Gracias, amado Señor, nos exponemos a tu presencia, a tu voluntad, a tu poder. Cámbianos, amado Señor, queremos ser transformados a tu imagen, queremos ser transformados a las personas por las que tú compraste y pagaste en la cruz del Calvario, Dios, por los que tienes tú en mente, Señor, que vamos a convertirnos. Bendice, Señor, a tu iglesia, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. En estos tiempos, Padre Celestial, te necesitamos a ti, solo a ti. Tú completas, tú llenas todo, Señor amado. Así que te doy gracias, Padre, y te alabo y te exalto en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que estén muy bien. Hola iglesia, ¿cómo estás? Todavía no termina esto. Acabamos de escuchar la palabra por nuestro pastor sobre el capítulo 1 de Romanos. Está muy bueno. No te pierdas esta serie porque pinta para estar muy buena. Y tenemos un anuncio especial, ¿saben? Así es, tenemos el honor de felicitar
a nuestro pastor Gabriel Pérez, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, pastor. Queremos enviarle este mensaje por parte de los pastores y toda nuestra iglesia. Es usted un pilar fundamental en esta congregación, en esta Palabras de Vida. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que la pase de maravilla con su familia, con Mateo, con Cari y con Renata. Entonces, un fuerte abrazo. Y también queremos felicitar a todos los que cumplen años el mes de mayo, bueno, la última quincena de mayo, y queremos orar por ustedes. Cierran sus ojos, por favor, ahí donde están. Señor, queremos agradecerte, Padre, por este nuevo año que tú traes para la gente, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas su vida, Señor, tú bendigas su entrada y su salida, Señor, que tú estés sobre ellos todo el tiempo, Padre, que tú les demuestres, Señor, que no los has dejado, Señor, y que aún más ellos tengan más fe en ti, Jesús. Queremos, Padre, pedirte también, Señor, que tú llenes sus alacenas, Señor, y no les falte ni un peso, Señor, en su bolsa, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos tu bendición para con nosotros, Señor, y te decimos amén y amén. Y ahora sí, quédate con este nuevo video y va a ser increíble. Hasta la siguiente semana. Adiós.